Fue muy polémico este fin de semana el decreto 2114 del 7 de diciembre de 2023 que firmó el gobierno del presidente Gustavo Petro y que tiene unos alcances, pero dice el ministro de Justicia lo siguiente: lo único que hace es derogar una sanción de multa que había puesto el gobierno anterior para el porte de dosis personal. Pero aquí lo queremos analizar sobre todo con Constitución en mano para saber qué fue lo que se modificó, cuáles son sus alcances y poder entender en un contexto más allá de los apasionamientos políticos realmente qué es lo que se está decidiendo. Claro, Andrea, y es que lo que se busca es eso, tratar de entender qué alcances tiene esta derogación de este decreto, porque definitivamente hay algunos que están cuestionándolo, otros que están a favor, otros que dicen que pues estaba el decreto y todo, pero que continuaba el consumo de estupefacientes en los parques y que era lo que preocupaba, es decir, estaba la norma pero de todas maneras no se estaba aplicando. Entonces, realmente, ¿qué es lo que va a pasar con este decreto? ¿Cuál va a ser el futuro de los parques y el consumo? Y recordemos también, Andrea, que está esta semana ya en el Congreso de la República, se está analizando el tema del cannabis. Eso es algo que también importa mucho y que también justamente Rodrigo Uprimi, nuestro invitado, pues conoce acerca de este tema. Lo saludamos a él, Andrea, hasta ahora sigue la W, él es investigador de justicia y profesor de la Universidad Nacional. Doctor Uprimi, bienvenido, y pues arranquemos por ese decreto que fue derogado. ¿Usted considera que estuvo bien tomada esta decisión? ¿Considera que quizás fue acelerada? ¿Cuál es su posición, su punto de vista frente a esta decisión del gobierno nacional? Buenos días a ustedes y a los oyentes, y muchas gracias por la invitación. Yo creo que este decreto, el 2114 de este año, es un decreto bien orientado, porque lo que hace es adaptar las regulaciones administrativas, o sea, las regulaciones que se toman por decreto, a varias sentencias de la Corte Constitucional, en especial a la sentencia C-253 del 2019 y la C-127 de este año. En esas sentencias, la Corte Constitucional, analizando normas del Código Nacional de Policía, declaró que no podía haber una prohibición general de porte de sustancias psicoactivas en espacios públicos, una prohibición general. La Corte lo que dijo es que esa prohibición general era una prohibición desproporcionada, que podían las autoridades municipales, en ejercicio del poder de policía, establecer restricciones específicas. Por ejemplo, decir cerca de colegios no puede haber porte ni consumo de sustancias psicoactivas, regular la situación en espectáculos públicos, etcétera, pero no una prohibición general. Y lo que hacía el decreto que fue derogado, que era un decreto del gobierno Duque, el 1844 del 2018, era establecer una sanción de multa y un procedimiento policial para imponer esa sanción de multa exclusivamente por tener el porte de la dosis personal. Entonces, el porte de la dosis personal en Colombia no está criminalizado, no es sancionable desde la sentencia del 94, la C-121 del 94, que estableció que en función del libre desarrollo de la personalidad no se podía sancionar el consumo de sustancias psicoactivas, y por consiguiente no se podía sancionar el porte para consumo de sustancias psicoactivas. Esa sentencia estableció que podía haber regulaciones en espacios públicos, pero a lo que llegó el Código Nacional de Policía ulteriormente y el decreto 1844 del 18 fue a sancionar el mero porte de la dosis personal, y eso iba en contravía de las sentencias que cité de la Corte Constitucional. Y por consiguiente lo que hace el decreto actualmente, como creo que muy bien lo explicó el ministro de Justicia, es simplemente derogar esa sanción de multa por el porte de la dosis personal. Pero obviamente quedan vigentes todas las normas que sancionan el microtráfico, es decir, que el porte para tráfico es sancionable
incluso penalmente, no con multa, sino con sanciones restrictivas de la libertad. Y entonces creo que se ha armado un escándalo y una tormenta en un vaso de agua por un decreto que, como bien lo explicó el ministro de Justicia, es adaptar las regulaciones a las sentencias de la Corte Constitucional y sentencias semejantes del Consejo de Estado. Mire, abogado y además profesor Rodrigo Uprimi, quiero señalarle lo que decía el expresidente Iván Duque más temprano en la W, porque él dice que aquí se está también yendo un poco más allá de lo que dijo la Corte. Dijo, el sistema de multas era muy efectivo y lo que más le duele al jíbaro es la confiscación, porque les están quitando el negocio. Ante la derogatoria de este decreto, la Policía Nacional va a quedar limitada y también él decía que criminalizar al consumidor no es lo que se busca, sino que se trata de proteger a niños y adolescentes en entornos seguros donde la policía no esté limitada. ¿Esto es así? ¿Le cruza los brazos a la policía este decreto y va mucho más allá de lo que tenía que hacer y era referente a esos específicos temas que ya había resuelto la Corte? No, para nada. Ahí el expresidente Duque está equivocado, porque el decreto del 2018, el 1844, solo se refería a dosis para consumo personal, es decir, la dosis personal. No se refería en ningún momento a que a un jíbaro le incautaran sustancias psicoactivas para tráfico, caso en el cual no solo puede ser destruida esa sustancia, sino además puede ser esta persona investigada penalmente. Lo que pasa es que lo que había ocurrido con el decreto 1844 es que se prestaba a acosos policiales a consumidores, porque apenas le encontraban cualquier sustancia psicoactiva, incluso en el monto de la dosis personal, como eso podía abrir lugar a una sanción de multa, se prestaba a ese tipo de acosos policiales. Entonces yo creo que es una norma que obliga a la policía a focalizar adecuadamente su investigación en las organizaciones de microtráfico y no hacer redadas generales a consumidores a ver si de pronto por ahí aparece un jíbaro o un traficante. Entonces creo que esa consideración del señor expresidente Duque es equivocada. Magistrado, se ha cuestionado justamente pues también el tema que muchas personas o lo que se está viendo en los parques es el consumo y que de todas maneras, teniendo decreto, pues tampoco es que se persiguiera del todo a estas personas, a los consumidores, ni a los jíbaros, ni a toda esa cadena pequeña que está no detrás del grande mercado del narcotráfico, sino en los consumos que vemos en los barrios. Eso definitivamente tampoco se estaba cumpliendo, o sea, estaba la ley, pero de todas maneras era obsoleta, nadie la cumplía porque no hay cifras específicas de cuántas personas fueron judicializadas. De acuerdo con esa consideración. Eso sucede en general con muchas de las normas que establecen la prohibición en materia de sustancias psicoactivas. Por eso yo, y no es ningún secreto, desde hace muchos años he sido crítico de la prohibición como el mecanismo para enfrentar los problemas a veces muy serios de abusos de sustancias psicoactivas. Y es que todas esas regulaciones usualmente se cumplen muy poco, se cumplen selectivamente, y eso permite, digamos, actos de corrupción o permite, digamos, discriminaciones contra poblaciones en situación de marginalidad, pero en ninguna parte del mundo esas prohibiciones se aplican estrictamente de tal manera que se impida la circulación de las drogas prohibidas. Lo que hacen es que el consumidor tenga con ellas una relación mucho más problemática porque tiene que acceder a ellas a través de mercados ilegales controlados por mafias grandes o pequeñas, y eso es lo que hace que en nombre de la salud pública la prohibición termine afectando más gravemente a los usuarios porque termina condenándolos a suministrarse esas sustancias en mercados ilegales
que haya ningún control de la cualidad de las características de esas sustancias. Por eso es que creo que está bien orientada la reforma constitucional, que al parecer el presidente del Senado no quiere darle el cuarto debate en el Senado, que es la reforma constitucional que busca que haya un mercado más regularizado de consumo adulto y exclusivamente de cannabis. Y yo creo que eso ayudaría mucho, porque la gran mayoría de los consumidores de sustancias ilegales en Colombia son consumidores de cannabis, y en la medida en que eso se regularice en un mercado legal, disminuiríamos mucho esos espacios de microtráfico y de consumos de sustancias psicoactivas hoy ilegales. Por eso creo que sería desafortunado que mañana no se diera el cuarto debate a ese proyecto de reforma constitucional que busca avanzar en el establecimiento de un mercado legal, pero estrictamente regulado con criterios de salud pública sobre cannabis. Sí, profesor, y justamente ya vamos a hablar sobre esa columna muy interesante que usted plantea mucho más a fondo este debate, pero quiero insistirle en lo que hacen los comentarios que han hecho desde la oposición política al gobierno del presidente Gustavo Petro, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, y muchas personas dicen, pero es que no están viendo también los derechos de los jóvenes, de los niños a tener entornos seguros, insistiéndole en que ese porte, aunque no se pretende, según el expresidente Iván Duque, criminalizar al que porta esa droga y que lo consume de manera personal, pues es que es muy difícil identificar si el jíbaro está haciéndose pasar por esa persona que tiene un porte permitido, y que empieza entonces ahí el menudeo, y ahí es donde empieza esa cadena que puede poner en peligro a los niños y jóvenes, dicen muchas otras personas. Ese tema en particular, ¿hay posibilidades de que la Corte Constitucional lo estudie más adelante, o de que el gobierno también pueda tener ahí un equilibrio, que no solamente se den los derechos a quien consume, pero también que no se afecte a ese entorno donde lo hace? Claro, la Corte nunca ha dicho que no puede haber regulaciones policiales, incluso a nivel municipal, para regular dónde pueden consumirse sustancias psicoactivas legales o ilegales, dónde puede consumir alcohol y dónde no. Eso claro que puede hacerse, y la Corte nunca ha dicho que eso no puede hacerse. Y el decreto, el decreto 2114 de este año del gobierno Petro tampoco dice que eso no puede hacerse. Lo que pasa es que tiene que hacerse de manera proporcionada y específica, no con prohibiciones generales de que nunca pueda haber consumos o porte para consumo en espacios públicos, sino habría que especificar. Entonces decir, mire, cerca de colegios, cerca de parques o en parques donde acudan niños, niñas y adolescentes, no podrá haber consumo de estas sustancias. Eso puede hacerse. Lo que se necesita es regulaciones específicas y proporcionadas, y no prohibiciones generales, que era lo que traía las normas del Código de Policía, que fueron declaradas inconstitucionales por la Corte, y lo que traía el decreto 1844 del 18, que fue derogado en buena hora por el gobierno Petro. Entonces, claro, se trata de lograr un balance, como ha ocurrido, no sé, con el cigarrillo. Entonces, está claro que no se puede consumir el cigarrillo en sitios cerrados, y ahí no se podría alegar el libre desarrollo de la personalidad para decir yo puedo consumir aquí porque estoy afectando derechos de terceros. Eso claro que se puede hacer, pero de manera específica, así como sería desproporcionado decir, por consiguiente no se puede consumir cigarrillo en ningún lugar. Uno sí puede hacer regulaciones estrictas, proporcionadas y diferenciadas. Doctor Uprimi, ahora hablemos de ese proyecto de ley que está haciendo curso en el Congreso de la República, ya va a su cuarto debate, y que tiene que ver con el cannabis. Muy interesante su posición, su columna con relación a este proyecto de ley. ¿Usted nos puede indicar si es momento de regular ya el cannabis para que no sea perseguido su consumo, para que no sea quizás ese mercado que puede ser muy útil para el país, como lo hacen en otros países? Sí, yo creo que es una reforma oportuna por varias razones. Aclaro que es una reforma constitucional que luego tendría que tener desarrollos legales
que aterricen las regulaciones concretas de esta reforma. Esta reforma constitucional lo único que hace es darle piso constitucional a una posibilidad de un mercado legal de cannabis para uso adulto. Eso es necesario porque en una reforma que impulsó el gobierno Uribe para oponerse a la sentencia de la Corte Constitucional del 94, se estableció que estaban prohibidos el consumo por fuera de el marco sanitario de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, que son las sustancias controladas por los tratados internacionales de drogas. Entonces es necesario abrir espacio y decir, esto va a ser para un mercado legal de cannabis de uso adulto, porque yo creo que eso es posible y es una propuesta bien orientada y que sería sería una mala noticia para el país que se hundiera. Lo primero es por un criterio de oportunidad política. Ahora que, por ejemplo, Estados Unidos, más de una decena de estados de Estados Unidos han legalizado el consumo adulto de cannabis, y Canadá y Uruguay lo han hecho y se abre el debate en otros países, pues Colombia tiene un margen de oportunidad, de discreción nacional para tomar esta medida que si hubiera tomado hace 15 años era problemática políticamente. Entonces, lo primero es que hay una oportunidad política. Lo segundo es que hay una evidencia científica. O sea, cuando se prohibió el cannabis en la Convención Única del 61, e incluso antes, era una droga totalmente demonizada, que se le atribuían una cantidad de riesgos y daños que la evidencia ha mostrado que no es así. Yo cito ahí en mi columna un estudio publicado en Lancet de profesores muy serios del Reino Unido, en donde clasifican las sustancias psicoactivas según sus riesgos a otros, riesgos a terceros y sus riesgos al propio consumidor. Y el cannabis está por debajo de sustancias psicoactivas legales como el alcohol y el tabaco. Entonces, no es una sustancia tan riesgosa, pero el proyecto no es ingenuo. El proyecto dice que de todos modos es una sustancia que tiene riesgos. El cannabis tiene riesgos como lo tiene el alcohol y el tabaco. Luego no se trata de ponerlo en un mercado legal como el que existió en el pasado frente al tabaco, incluso estimulado con propagandas. Quienes vivimos en esa época recordamos todo eso que se llamaba el hombre Marlboro, etcétera. Aquí se dice no, es un mercado estrictamente regulado con criterios de salud pública, con prohibición de publicidad, mercado para uso adulto, que luego tendrá que ser concretado y aterrizado por la ley, pero aquí se abre el marco constitucional. Entonces yo creo que es una propuesta bien orientada, y donde ha habido estas experiencias, como en varios de los estados de Estados Unidos, los grandes temores de que eso iba a disparar el consumo y el abuso de sustancias psicoactivas o la criminalidad, pues no ha ocurrido. Y yo cito ahí un estudio que muestra, digamos, esa evidencia. Entonces, digamos, es un paso en la dirección correcta. No es una reforma que va a acabar el problema de las mafias en Colombia, claro que no, va a disminuir ciertas mafias, las de la marihuana, y va sobre todo permitir que no haya ese acoso a los consumidores de cannabis, que son el grupo más grande de consumo de sustancias psicoactivas ilegales, y en esa medida permite regularizar y normalizar esta situación. Y permitiría también que la policía no pierda el tiempo andando persiguiendo microtráfico de cannabis o andando persiguiendo a consumidores de cannabis, y permitiría igualmente que hoy cultivadores de cannabis que llegaron a esa situación por las condiciones de marginalidad en que viven, entonces puedan tener una alternativa económica legal robusta. Entonces yo creo que son todos los beneficios de esta regulación, que me parece que es muy razonable. No es un canto libertario al consumo de sustancias psicoactivas, para nada. Es un reconocimiento de los derechos de los consumidores dentro del marco de una política de salud pública y tratando de enfrentar todos los efectos negativos que ha tenido la prohibición durante los últimos 60 años en el mundo y en particular en Colombia.
Pues con el riesgo que tiene de que pueda hundirse, ¿no? Porque le queda esta semana decisiva en el Congreso, pero quedamos pendientes de este proyecto de ley. Profesor Rodrigo Uprimi, quiero una pregunta final. El presidente Gustavo Petro ha marcado una diferencia grandísima en decirle al mundo, respecto a su antecesor Iván Duque, que es necesario ya replantear el tema de las drogas, que el mundo debe darse cuenta que el camino es distinto, porque si se sigue haciendo lo mismo, pues van a obtener los mismos resultados. ¿Cuáles son? Pues muy regulares respecto a la lucha contra el narcotráfico. ¿Usted cree que este gobierno puede, más allá de estos pronunciamientos públicos del presidente Gustavo Petro, va a haber un cambio diferencial respecto al mundo, respecto a Colombia, al mundo, ante el mundo, para que se cambie esa lucha contra el narcotráfico? Yo creo que el gobierno de Colombia puede asumir un liderazgo, como también lo tuvo durante el gobierno Santos, para replantear el tema de la provisión internacional de sustancias psicoactivas, reconociendo que la llamada guerra a las drogas y la prohibición han sido un fracaso en tratar de lograr sus propósitos declarados, que era evitar el abuso de sustancias psicoactivas, tratando de controlar su oferta por medio de la prohibición. Eso no ha ocurrido con ninguna de las sustancias psicoactivas. No voy a enredar, llenarlos de datos, pero si uno mira los datos de lo que ha sido la oferta de cocaína, a pesar del aumento enorme de las incautaciones, la oferta de cocaína se ha mantenido y aumentado en estos últimos 30 años, lo cual muestra que el mercado está abastecido a pesar de la prohibición, pero la prohibición genera las mafias, genera los problemas a los usuarios de tener que acceder a un mercado ilícito y todas las costos de la prohibición. Entonces es necesario en algún momento que el mundo entre en razón y abandone la prohibición por políticas sanitarias de regulación estricta diferenciadas según sustancias psicoactivas. Entonces yo creo que el gobierno Petro puede tener un liderazgo en plantear ese debate internacional. No soy muy optimista en que se logren cambios rápidos en el corto o incluso mediano plazo, porque este tema todavía sigue lleno de prejuicios y de informaciones falsas y de temores de la gente de decir que si se va a un mercado regulado, eso va a ser terrible para mis hijos, siendo que lo que es terrible es que tengan que accedan a las sustancias psicoactivas en un mercado ilícito y terminen en Estados Unidos, por ejemplo, comprando un fentanilo que no saben qué dosis es y terminen muertos por sobredosis. Entonces hay esos temores. Entonces no creo que vaya a haber cambios muy fuertes en la regulación internacional en general respecto a la prohibición, pero sí se podría avanzar en temas como la hoja de coca y el cannabis, y ahí también el gobierno debería combinar su política interna con su política internacional y plantear el debate de que hay que seguir en la discusión de mejores políticas fundadas en evidencia, con criterios de salud pública y respetuosas de los derechos humanos en materia de sustancias psicoactivas. Entonces, yo creo que durante un buen tiempo vamos a tener que combinar la búsqueda de alternativas a la prohibición, por ejemplo, un mercado regulado de cannabis, como también saber que la prohibición se va a mantener con otras sustancias psicoactivas durante un tiempo, no sabemos cuánto, como la cocaína, los opiáceos, y ahí ver cuáles son las mejores políticas dentro del marco de la prohibición, que yo creo que es una política totalmente equivocada, pero ahí está y no va a cambiar radicalmente en los últimos años, pero el gobierno colombiano y el Estado colombiano tienen que plantear el debate y ver en qué se pueden lograr flexibilidades y modificaciones. Claro, pues le agradecemos su análisis porque queríamos hacerlo con Constitución en mano, con los escenarios que tiene el alcance de este decreto. Profesor Rodrigo Uprimi, y además investigador de justicia. Gracias por acompañarnos aquí en Sigue la W. Muchas gracias por la invitación.
Pero hay más, Mauricio, ¿no? Queremos también tener otra visión, otra perspectiva. Claro, y por eso saludamos a esta hora al exmagistrado Jaime Arrula. Él también es expresidente de la Corte Suprema de Justicia. Exmagistrado, bienvenido a Sigue la W. ¿Usted cree que derogando este decreto 1844 definitivamente sí tiene alguna afectación en cuanto a la persecución, a la lucha contra las drogas, o definitivamente no estaba pasando nada? Se cayó la llamada del... Ahí está reconectando. Sí, mientras... Muchos comentarios, por supuesto, en nuestro YouTube Live. A ver, le voy a leer algunos. Sandro Puerta dice, pero es eso precisamente lo que no hay. Le reclama a otro opinador. Inteligencia policial. Esta eliminación del decreto no va a cambiar nada. El consumo y el microtráfico van a seguir. Regulación del mercado. Y, por supuesto, también, Mauricio, hay quienes dicen... todo lo contrario, ¿no? Dice Julio Vélez, parqueadero Versalles, lo que acaba con la juventud es la doble moral, los malos profesores y los hogares destruidos. Pero otras personas dicen que evidentemente sí se está afectando el entorno donde pasan constantemente los niños de su casa al colegio, los jóvenes en ambientes universitarios donde empiezan a involucrarlos en el consumo de drogas y donde los jíbaros se camuflan con esa dosis que es permitida de uso personal. Sí, y pues Andrea, dentro de toda esa persecución que se está haciendo por parte de las autoridades, es muy necesario que lo hagan, sobre todo en esos entornos escolares y los parques. Se ha hecho, pero de todas maneras considero que además de una pedagogía, también de que en los colegios se eduque sobre el tema, debe también realizarse también esa acción de la fuerza pública para evitar que esto se continúe presentando como lo ha venido haciendo por muchos años. Ya regresó la comunicación, exmagistrado Jaime Arrula. ¿Nos escucha? Buenas tardes. Vicky, muy buenas tardes. Me quedé hablando solo. Andrea, exmagistrado, quiero preguntarle por lo que le decía Mauricio, el alcance para usted de este decreto. ¿Realmente el presidente actuó con una política que marca distancia con su antecesor Iván Duque o él tenía que finalmente acatar lo que había dicho la Corte en este sentido? A ver, Vicky, yo veo la cosa de esta manera. Una cosa es el consumo de la dosis mínima, que eso no tiene discusión. Desde hace 30 años la sentencia de la Corte Constitucional, interpretando la Constitución, ponente Carlos Gaviria, liberó y dijo que eso no se podía penalizar, libre desarrollo de la personalidad, eso es indiscutible. Pero también es indiscutible que no puede haber tráfico, no puede haber mercadeo, no puede haber microtráfico. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? El decreto de Duque era un decreto que buscaba combatir el microtráfico, porque es que se amparan en la dosis mínima para llevar varias dosis en el bolsillo, acercarse a un colegio y distribuirlas, ¿cierto? Entonces, digamos que ese decreto decía apuntar más a eso. La realidad es que no cambió el mundo. Antes del decreto y después del decreto del doctor Duque, el problema en Colombia siguió exactamente igual. Viene ahora el presidente Petro con un decreto derogatorio del anterior, diciendo que para ponerse en sintonía con la sentencia de la Corte Constitucional y garantizar que cada persona pueda consumir lo que quiera. Entonces decimos que él podría hacerlo, claro. Todo presidente puede tumbar decretos, decreto tumba decreto, como se dice, y lo puede derogar. Si esto ya en la práctica va a favorecer más el microtráfico, yo creo que no, porque el decreto no había sido eficaz para combatirlo. No es por ahí el encauzamiento del problema. Se necesita más inteligencia, se necesita coger realmente a los capos, a los distribuidores, combatirlos y no perseguir al consumidor. Lo que pasa es que el presidente Petro está aprovechando para hacer política con la derogatoria del decreto y eso pues desesperó a sus oponentes, que es lo que estamos viendo en este momento.
Magistrado, también escuchábamos hace unos minutos aquí en Sigue la W al doctor Rodrigo Uprimi. También queremos escuchar su posición frente justamente a eso, el consumo de estupefacientes. ¿Cree que la herramienta es a través de esta persecución a estos consumidores o definitivamente se debe buscar otras salidas, la legalización, también fortalecer la persecución de grandes estructuras criminales, de narcotraficantes? ¿Cuál debe ser esa salida? Mire, esa salida no puede ser lo que estamos haciendo ahora porque no ha sido eficaz, correcto. Lo que pasa es que esa búsqueda de una nueva política para combatir el tráfico de drogas no la puede hacer el país solo. Eso es un concierto internacional. Si el presidente Petro se va en contravía de un concierto internacional, pues nos vamos a quedar descalificados para una cantidad de cosas. Él, si lo que quiere es liderar una política, tiene que buscar los centros de discusión internacional y allí hacer esa dirección. Nosotros solos no podemos hacerlos. Hay que combatir el narcotráfico, hay que combatir el microtráfico, no hay que combatir al consumidor. En eso estamos de acuerdo y está de acuerdo el sistema legal colombiano, que no se combaten por decreto, porque el que crea que por medio de un decreto va a combatir cualquiera de esos males, no sabe dónde está parado. Eso hay que combatirlo con una acción policiva, con recursos, con inteligencia militar y con muchas otras cosas. Que en el pasado eso fue lo que pretendimos con el Plan Colombia y no dio resultado, hay que cambiar la política. Pero entonces convénzanos a todos, porque nosotros solo aquí en Colombia no lo podemos hacer. Exmagistrado Jaime Arrula, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Sigue la W, y aunque dos puntos de vista con algunas variables, Mauricio, pues también los dos coinciden que esto va más allá de un decreto y que se deben enfrentar con otras políticas. Exmagistrado, gracias. Con mucho gusto, Vicky. Ha sido un placer. Mire este comentario, Mauricio, que hacen en las redes sociales, me parece también válido. Carolán Figueroa, ¿quién abandonó a su suerte a los niños, nuestros hijos, que se emborrachan todos los fines de semana, olvidan la noche vivida y se quejan de guayabo en la mañana desde los 14 hasta el fin de su vida, sin que socialmente se cuestione ese consumo? Y es cierto, también las implicaciones del consumo temprano del alcohol, pues ahí hay un vacío muy grande, que nos enfocamos solamente en estos alcances de este decreto, pero ¿y qué pasa con el alcohol también? Sí, también hay otro consumo de drogas, también de lo que usted dice, el alcohol, que están afectando sobre todo a esa población adolescente. ¿En qué radica también todo esto, Andrea? En la pedagogía, en la educación, un compromiso que no solamente es de la irresponsabilidad de los colegios, sino también de los padres de familia. Queríamos analizar este tema, gracias Mauricio, con Constitución en mano. Nosotros vamos a hacer